Hola mis hermanos, un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes. Una cápsula bíblica más que compartimos en este día. Traemos este compromiso o este reto más bien de hacer una lectura continua de toda la Biblia durante este año. Y me anima mucho saber que al finalizar el año, todos los que hemos sido perseverantes, pues podemos decir, hemos hecho una lectura de toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Yo espero que usted pueda compartir también estas cápsulas a través de sus redes sociales, es la manera en cómo nosotros nos podemos unir a la gran comisión para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Yo sé que hay porciones que podemos entender más que otras, pero al fin vamos a entender y a comprender toda la historia de Dios maravillosa. Y lo más importante, que a través de la palabra le vamos a conocer a Él cada vez más. Salmo 33 del 6 al 12. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. Números 1 del 1 al 54. Un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo, en el desierto de Sinaí. El primer día del segundo mes de ese año le dijo: registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten a las tropas con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Estas son las tribus y los nombres de los jefes que te ayudarán. Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Efraín, hijo de José. Elisama, hijo de Amiud. Manasés, hijo de José. Gamaliel, hijo de Pedasur. Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos son los jefes escogidos de la comunidad, jefes de sus tribus patriarcales, cabezas de los clanes de Israel. Entonces Moisés y Aarón convocaron a los jefes elegidos y reunieron a toda la comunidad de Israel ese mismo día. Se anotó a toda la gente según su descendencia por sus clanes y sus familias. Los varones de Israel de 20 años o más fueron anotados uno por uno, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Así que Moisés registró sus nombres mientras estaban en el desierto de Sinaí. Este es el número de los hombres de 20 años o más que eran aptos para la guerra, como quedaron escritos en el registro según su propio clan y su familia. Rubén, el hijo mayor de Jacob, 46.500. Simeón, 59.300. Gad, 45.650. Judá, 74.600. Isaacar, 54.400. Zabulón, 57.400. Efraín, hijo de José, 40.500. Manasés, hijo de José, 32.200. Benjamín, 35.400. Dan, 62.700. Aser, 41.500. Neftalí,
53.400. Moisés, Aarón y los 12 jefes de Israel anotaron a estos hombres, agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Todos los hombres de Israel que tenían 20 años o más y que eran aptos para la guerra, fueron registrados por familias. En total sumaban 603.550. Pero este total no incluía a los levitas, porque el Señor le había dicho a Moisés: no incluyas a la tribu de Leví en la lista, no los cuentes con el resto de los israelitas. Pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo su mobiliario, lo cuidarán y acamparán a su alrededor. Cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán, y cuando sea tiempo de detenerse, ellos lo armarán nuevamente. Sin embargo, cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada. Cada tribu de Israel acampará en un área designada y bajo su propio estandarte. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Número 2, del 1 al 34. Entonces el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. Cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte, a los 4 costados y a cierta distancia del tabernáculo. Las divisiones de Judá, Isaacar y Zabulón acamparán hacia la salida del sol, al costado oriental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Judá, Naasón hijo de Aminadab, 74.600. Isaacar, Natanael hijo de Suar, 54.400. Zabulón, Eliab hijo de Elón, 57.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Judá es de 186.400. Estas 3 tribus irán al frente, cada vez que los israelitas viajen hacia un nuevo lugar para acampar. Las divisiones de Rubén, Simeón y Gad acamparán en el costado sur del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Rubén, Elisur hijo de Sedeur, 46.500. Simeón, Selumiel hijo de Zurisadai, 59.300. Gad, Eliasaf hijo de Deuel, 45.650. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Rubén es de 151.450. Estas 3 tribus ocuparán el segundo lugar cada vez que los israelitas viajen. Luego el tabernáculo, llevado por los levitas, saldrá de en medio del campamento. Todas las tribus marcharán en el mismo orden en que acampan, cada una en su posición, bajo el estandarte que les corresponde. Las divisiones de Efraín, Manasés y Benjamín acamparán en el costado occidental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Efraín, Elisama hijo de Amiud, 40.500. Manasés, Gamaliel hijo de Pedasur, 32.200. Benjamín, Abidán hijo de Gedeoni, 35.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Efraín es de 108.100. Estas 3 tribus ocuparán el tercer lugar cada vez que los israelitas viajen. Las divisiones de Dan, Aser y Neftalí acamparán en el costado norte del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas. Dan, Ahiezer hijo de Amisadai, 62.700. Aser, Pagiel hijo de Ocrán, 41.500. Neftalí, Airá hijo de Enán, 53.400.
Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Dan es de 157.600. Estas 3 tribus ocuparán el último lugar y marcharán bajo sus estandartes cada vez que los israelitas viajen. En resumen, las tropas de Israel anotadas por sus familias sumaron 603.550. Pero no se incluyó a los levitas en esta lista, tal como el Señor les había ordenado. Entonces el pueblo de Israel hizo todo como el Señor le ordenó a Moisés. Cada clan y cada familia establecía su campamento y marchaba bajo sus estandartes, tal como el Señor les había indicado. Lucas 8, del 40 al 56. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron, y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: Alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: Tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: No tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo: Dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: Niña, levántate. En ese momento le volvió la vida, y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Lucas 9, del 1 al 17. Cierto día, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones: No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos. Decapité a Juan, decía Herodes, así que, ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias? Y siguió tratando de ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: Despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: Denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente?
pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús les respondió: díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por que nos permites a través de estas cápsulas adentrarnos, Señor, en toda la historia del pueblo de Israel tan maravillosa. Gracias porque hoy, comenzando este libro de Números, podemos ver que tú te tomaste el tiempo de redactar una especie de inventario sobre todo el pueblo de Israel de una manera tan detallada, de una manera tan perfecta. Esto nos demuestra, Señor, tu perfección, nos demuestra tu interés en que todas las cosas, Señor, que haces son hechas de una manera perfecta, y por eso te damos gracias, porque al leer cada día nosotros te podemos conocer más de tu carácter, y ese es el propósito de la palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás, y te pedimos tu entendimiento para toda esta escritura que estamos leyendo y escuchando cada día. Padre, te pido por cada persona oyente de estas cápsulas, te pido un milagro en su vida. No sé cuál sea su necesidad hoy, pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios de poder. Te pedimos que seas tú obrando conforme a tu perfecta voluntad en favor de cada uno de ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.